El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina la reducción del 50% de la publicidad oficial en medios. Vamos a actuar con austeridad en el manejo de los fondos dedicados a la propaganda, la publicidad, de acuerdo a nuestra propuesta de austeridad. Se disminuye el gasto de publicidad en un 50% con relación a lo que se ejercía anteriormente. Vamos a que haya equidad. Por su parte, el coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, informó que esta mañana se publicó la política de comunicación en el Diario Oficial de la Federación y presentó la estrategia que operará el área de comunicación social. Explicó que los lineamientos deben ser de carácter institucional, con fines educativos, informativos y de orientación social. De acuerdo con Jesús Ramírez, el gasto en comunicación social aumentó en los últimos 3 años con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue creciendo el gasto gubernamental en publicidad, a llegar a niveles muy grandes en los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto, y disminuyó en la época electoral, bueno, porque ahí hizo otro tipo de gastos, pero y está la veda electoral. Pero la siguiente, por favor, podemos ver cómo en el último gobierno no solo aumentó el gasto gubernamental, sino que del presupuesto aprobado por el Congreso, prácticamente, pues en algunos casos casi se duplicó o se triplicó este gasto de manera extraordinaria y sin justificación. Ramírez Cueva afirmó que el presupuesto no se moverá de los 4.711 millones de pesos, ya que el límite autoimpuesto es que no rebase más de 5.800 millones. Gloria López, 21 Noticias.